Bienvenidos a un vídeo de Connected Neurons y de esta serie de trigonometría. Hoy vamos a estar hablando sobre la reducción de razones trigonométricas al primer cuadrante. Como siempre, si queréis ver todos los vídeos, podéis suscribiros al canal o ir a la página web que está en la descripción, donde tendréis también resúmenes, actividades y problemas desafiantes que os recomendaría hacer. Bueno, hasta ahora nosotros hemos estado haciendo el seno y el coseno con ángulos como este, que son ángulos agudos, porque así formamos aquí un ángulo recto. Y estas razones trigonométricas, recordemos que solo funcionan en ángulos rectos. Entonces, ¿qué pasa si yo te diera un ángulo como este, por ejemplo? Ahora, ¿qué pasa? Ahora ya no tienes ningún ángulo recto por ninguna parte, no sabes cuál es el lado opuesto, la hipotenusa. Pues para eso lo que tenemos que encontrar es un ángulo en el primer cuadrante que tenga el mismo seno o el seno opuesto o el mismo coseno o uno de esos, y a esto le llamamos reducción de razones trigonométricas al primer cuadrante. Y además de, para descubrir los valores de estas razones para ángulos mayores de 90 grados, también nos sirve, pues como vimos hace dos vídeos, creo, que nos sirve para encontrar todas las soluciones a una ecuación trigonométrica en muchos casos. Bueno, vamos a ir cuadrante por cuadrante. Empecemos por el segundo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este ángulo, podemos dibujar aquí que esto sería el seno dibujado y esto sería el coseno. Y ahora, en el primer cuadrante hay un ángulo que justo tiene el mismo seno y el coseno va a ser el opuesto. Y nos interesa mucho esto. ¿Y cuáles son los ángulos de cada uno de estos ángulos? Pues vamos a ver, si nosotros llamamos a esto alfa, por ejemplo, también sabemos que esto de aquí sería alfa, son el mismo ángulo, pero nosotros no medimos los ángulos así, sino que tenemos que empezar siempre por aquí. Entonces, no nos vale saber que eso es alfa. ¿Pero qué más sabemos? Que todo esto de aquí es 180 grados, o pi radianes. Y esto es muy útil, porque entonces, si cogemos nuestros pi radianes y le quitamos esto de aquí, pues tendremos el ángulo que estamos buscando. Que entonces será pi menos alfa radianes. Y como vimos, sus senos eran iguales. Entonces, seno de alfa siempre va a ser igual a seno de pi menos alfa. Y los cosenos son opuestos, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, coseno de alfa es igual a menos coseno de pi menos alfa. Y por último, la tangente, que era el seno entre el coseno. Entonces, la tangente de pi menos alfa es seno de pi menos alfa entre menos coseno de pi menos alfa. Entonces, aquí tendríamos, como hay un negativo, pues menos tangente de pi menos alfa. Y también, si nos damos cuenta, estos ángulos son suplementarios, alfa y pi menos alfa, porque juntos suman 180. Al igual que los que suman 90 se llaman complementarios, estos se llaman suplementarios. Y ahora vámonos al segundo cuadrante. Vamos a coger este ángulo de aquí, por ejemplo, y con el ángulo del primer cuadrante, que vamos a ver que se diferencian en 180 grados. No que se suman como en el anterior, sino que la diferencia es 180 grados. Aquí hay una línea recta. Y esto es muy útil. Porque entonces, si nosotros decimos que esto es alfa, ¿qué más es alfa? Pues esto también es alfa. Entonces, de aquí podemos sacar dos cosas.
podemos expresarlo de dos maneras. Como sabemos que esto de aquí son 180 grados, pi radianes. Y también son pi radianes esto de aquí, pi radianes. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros sumamos este pi radianes más esto de aquí que era alfa, tenemos que el ángulo este es pi más alfa esta vez. O también lo podemos sacar de este 180 o pi más este alfa. De las dos maneras, nuestra conclusión es que nuestro ángulo es pi más alfa. Y de aquí sacamos nuestras nuevas fórmulas. Vamos a ver cuál es la relación entre sus senos y sus cosenos primero. Vemos que este coseno es opuesto al de el ángulo que está en el primer cuadrante. Entonces, coseno de alfa es igual a menos coseno de pi más alfa. ¿Y el seno qué? Pues también es opuesto. Pues menos seno de pi más alfa. O la tangente, seno de alfa entre coseno de alfa o menos seno de pi más alfa entre menos coseno de pi más alfa. Y tenemos negativo en los dos lados, se cancela y tenemos tangente de pi más alfa. Por último, vamos al cuarto cuadrante. Vamos a dibujar, por ejemplo, este ángulo. Y el que está en el primer cuadrante se va a llamar su ángulo opuesto. ¿Por qué? Porque en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esto es alfa, empezando de aquí y yendo hacia acá, entonces si empezamos aquí y vamos en la dirección opuesta, esto es menos alfa. O también podríamos verlo como 360 grados menos alfa. Pero es más sencillo decir solo menos alfa y ya está. De todas formas vamos a escribirlo de las dos maneras. Vamos a ver cuál es la relación entre su seno. Vemos que son opuestos. Pues seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa. O también es igual a menos seno de 300, bueno, en radianes, de 2pi menos alfa. El coseno son iguales. Coseno de menos alfa, coseno 2pi menos alfa. Y por último la tangente, hacemos lo de siempre, dividimos y vamos a ver que es negativa. Pues nada, menos tangente de menos alfa. Menos tangente de 2pi menos alfa. Bueno, y aquí tenemos todas las fórmulas que hemos visto en el anterior vídeo y en este. Y esto lo podemos usar para calcular los ángulos mayores de 90 grados o para las ecuaciones, como vimos en el primer vídeo de las ecuaciones. Ya en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es volver a las ecuaciones y ver cómo podemos resolver cualquiera aplicando estas fórmulas y también cómo saber cuál hay que aplicar porque tenemos muchísimas, ¿no? Y también parece muy complicado porque hay muchas fórmulas, pero no hay que asustarse porque hemos visto que la manera en la que las hemos sacado es muy sencilla, entonces no hace falta que os las memoricéis todas.
Y por último, que si cogemos cualquier fórmula y la comparamos con otra, pues por ejemplo, como seno de alfa es igual a seno de pi menos alfa y seno de alfa es igual a menos seno de menos alfa, entonces también podríamos decir que seno de pi menos alfa es igual a menos seno de menos alfa, porque los dos son iguales a seno de alfa. Entonces es importante tener esto en cuenta, aunque no lo vamos a usar tan a menudo seguramente, pero por si acaso. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido todo. Como siempre podéis hacer actividades en mi página web o dejar algunas dudas en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Adiós.